soy Violeta Núñez Jiménez, soy mamá de Diego García, tiene TDA y nosotros nos empezamos a dar cuenta más o menos cuando ya cursaba el segundo año de primaria, ya empezaba a tener dificultades para tener mayor concentración, pasó a tercer año pero ya definitivamente en matemáticas no podía. Me sentía muy distraído, no ponía atención, podía estar hablando la maestra y yo en otro lado, jugando. Y justamente ahí en tercero pues no hace absolutamente nada y los maestros lo único que hicieron fue relegarlo, o sea, tenerlo en un rincón y que no hiciera absolutamente nada. ¿Qué estás haciendo? Tarea. Es de carácter fuerte, es muy testarudo y muy impulsivo. Entonces se conjunta todo eso y pues no quiere ayudar, no quiere recoger, no quiere hacer las cosas. Entonces ahí también empezábamos a tener mucho conflicto de, oye, pues ya hiciste tu tiradero de juguetes, pues ahora levántalo, y no. Me sentía muy activo, tenía muchas ganas de estar parado, de estar jugando, platicando, o de plano no hacía nada, me sentaba y me recargaba y no hacía nada. Me ponía a dibujar en los cuadernos, era lo único que hacía. Entonces ya cuando termina tercero yo le dije, maestra, pues mi hijo entonces reprueba o qué vamos a hacer. Y me dice, no, dice la SEP, pues ya no reprueba niños. Y dice, y pues tiene que pasar. Lo saco de la escuela y le hacen el examen de admisión y pues ahí también me dice que pues va de conocimientos bajos, que lo ponga a estudiar, que todo, y pero que me lo acepta. En esa época empiezan a dar las pláticas del TDA y dieron una conferencia en la escuela. Yo asistí, prácticamente todo lo que comentaban pues caía el niño. El dibujo de una mujer, porque me lo dejaran en la escuela. Después un amigo, curiosamente su hijo tenía ese problema, compartió su experiencia conmigo y dije, no, pues sí, es lo mismo. Y me dijo que lo llevara al psiquiátrico infantil N. Navarro de Salubridad. Vimos el cambio tan drástico que se dio cuando empezó a tomar el medicamento, porque pues fue así como magia. Todo lo captaba, todo entendía. Regresamos de vacaciones y tenía una semana de estarlo tomando. Entonces llega, se presenta a la escuela y me manda a llamar a la maestra y dice, señora, es que usted me trajo un niño totalmente diferente. El doctor, como la escuela, acordamos que repitiera cuarto para que arrancara con el medicamento bien. Del segundo cuarto de llevar puras calificaciones reprobatorias, ya del cuarto a primero año de secundaria, que fue un tratamiento continuo, llegó a estar en cuadro de honor de buenas calificaciones. Ahorita me siento bien, ya no estoy tomando medicamento, llevo una vida tranquila, sin problemas, sigo bien en la escuela. Más o menos podemos decir que lleva una vida normal. Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Cristina Jauregui y estamos aquí en Diálogos de Familia. Y bueno, el programa del día de hoy es la segunda parte, como muchos de ustedes ya saben, del programa del martes pasado, porque tuvimos muchísimas llamadas y una respuesta muy favorable al programa de trastorno por déficit de atención. Y le doy la bienvenida al público que tenemos hoy aquí, que son todos los papás y las mamás que nos llamaron. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos, gracias por haber respondido a todas estas llamadas y dudas que ustedes tuvieron, y bueno, por eso están el día de hoy aquí, para que podamos responder en viva voz con los especialistas. Gracias también a ustedes que respondieron y vinieron otra vez, Aura, Saúl. Gracias. Y bueno, les voy a presentar a quienes están aquí. Aura Díaz de León, psicóloga infantil. Aura, gracias por haber venido hoy otra vez, por darnos tu tiempo. Gracias. Saúl Stepensky. Aura es psicóloga infantil, Saúl Stepensky, psiquiatra de niños y adolescentes. Saúl, gracias. Gracias por la invitación otra vez. Y tenemos hoy con nosotros a Margarita Valencia Dorantes. Ella es maestra en pedagogía y capacitadora en déficit de atención e hiperactividad. Margarita, gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, muchas gracias. Bienvenida. Y Gracias. bueno, tenemos también a Lucy Galindo Velázquez. Ella es coordinadora de comunicación en el proyecto DA. Y ella va a estar ayudándonos en las redes sociales, así es que recuerda que ya está abierto también nuestro Facebook y bueno, el Twitter también aquí del canal, el mío también, te lo recuerdo, es @MA_CrisJauregui, también mi Facebook. Y bueno, ella, Lucy Galindo, va a estar apoyándonos en las redes sociales porque bueno, la semana pasada definitivamente se desbordaron. Y ella ahorita en vivo va a estar ayudándonos con cualquier duda que tú tengas, por favor, no dudes en preguntar también cualquier duda sobre el trastorno por déficit de atención. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de la cápsula que acabamos de ver?
En esta cápsula, bueno, esta mamá nos comparte que este niño estaba completamente distraído, que tenía como muchos problemas, ¿no? con la escuela, en todos lados, y que bueno, en ese caso en particular, en el de él, gracias al medicamento, bueno, pues las cosas cambiaron. Bueno, pues es bastante típico, ya nos echábamos ojos aquí, ¿no? Que los papás llegan, nos platican este tipo de cosas. Desgraciadamente, bueno, voy a decirlo diferente. Como yo dije la vez pasada, para mí uno de los diagnósticos más difíciles es el de trastorno de la atención, por todo lo que está alrededor. Afortunadamente lo diagnosticaron, a él le tocó tomar una medicina, eso fue lo que decidieron y finalmente funcionó bien. No nos dicen en la cápsula si además tuvo que tener otro tipo de ayuda, como la ayuda psicológica, que normalmente pues, los que nos dedicamos a niños damos terapia. No nada más damos una medicina y bye bye, o no nada más les damos un librito para que lean, damos terapia, a eso nos dedicamos. Y muchos de estos niños ya se perdieron una serie de cosas académicas, pues por el trastorno de la atención, porque no captan todo lo que está sucediendo en el salón, con los amigos, etcétera. Él solito dijo, ¿se acuerdan? Que a veces estaba muy acelerado, quería andar para arriba y para abajo, pero a veces mejor se quedaba sentado, porque como decíamos la vez pasada, muchos de ellos saben todo lo que tienen que hacer, pero no pueden arrancar, no se organizan para eso. Entonces, ojalá pudiéramos todos recibir niños, entre más chicos mejor, porque podemos empezar a tratarlos y no esperar hasta que estén en secundaria, donde ya pasaron por 3 o 4 escuelas, ya los corrieron de aquí y de allá, emocionalmente ya están muy frustrados, ya pues se sienten rechazados, ¿no? Porque ¿quién aguanta estar con alguien acelerado? Todos tenemos probablemente algún amigo que es, como decimos, hiperintenso, ¿no? Y cansa mucho. Hiperintenso. Sí. Entonces, nos cuesta trabajo ir a cenar o ir al cine con esta Con los gente. hiperintensos. Margarita, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo lo de las medicinas? ¿Por qué les tenemos tanto miedo? Porque finalmente hay como toda una red de mitos alrededor de los medicamentos. Digo, finalmente, aquí en este caso nos dice, no, el niño mejoró muchísimo, no nos cuentan la otra parte de la historia. Bueno, no solo dice mejoró muchísimo, dice cambió milagrosamente, ¿no? La mamá sí dice, bueno, cambió radical. O sea, nos habla casi de un milagro, en este caso la mamá, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque finalmente lo que hacen los medicamentos es ayudar a que las sustancias que estaban en el cerebro funcionen adecuadamente. Claro que eso no es suficiente, también tiene que venir toda la reeducación, porque si yo vengo toda mi vida con malos hábitos, un medicamento no me los va a quitar. O sea, el medicamento me ayuda a que funcione mi parte orgánica, pero mi parte psicológica, mi parte educativa, esa la tengo que reorganizar yo. Sí, fíjate que esa es como la parte que no entendemos, porque creo que muchos papás creen que sí va a ser como una cosa mágica. Parecería que esa es como el mito que se ha venido creyendo. Le voy a dar la pastillita y yo, como papá, ya no tengo nada que hacer. No, ahí tenemos como un... ¿No? Mira, hasta se ríe nuestro público. Ahí tenemos como un dicho entre nosotros ahí en la fundación, que es, la pastilla ayuda mucho, muchísimo, pero no educa. Claro. Todavía no tenemos pastillas que eduquen. Sí, ni habrá, que ni crean el público que nos está viendo que existirán, imagínate. No, digo, sino que fácil, ¿no? Ya cada quien le daríamos su pastilla para que se eduque y pues desde bebés, ¿no? Ya nos evitaríamos todo el problema de la educación. Aura, ¿quieres comentar? Sí, perdón, rápido. De hecho, todos nosotros, los profesionistas, nos damos cuenta cuando quien vio a ese paciente y le dio una medicina, es alguien que se dedica a adultos o alguien que se dedica a niños, por lo que estamos diciendo, ¿no? Los que nos dedicamos a niños vemos el panorama general y sabemos que la pastilla no educa, me queda claro. Pero cuando solamente les dan por ahí una pastillita y ya, pues eso nos da la impresión de que o está mal diagnosticado o que es alguien que no se dedica a ver niños y entonces no ve el panorama, como decía Margarita, de la escuela y todo esto. Y bueno, eso nos da muchas ideas, ¿no? Bueno, efectivamente no nos dicen en la cápsula si hubo trabajo psicoterapéutico en paralelo a este medicamento. Yo estoy suponiendo que sí, porque además esta situación milagrosa del medicamento, que francamente
no existe en la mayoría de los casos. Es una Y fantasía. si fuera de verdad así y no hubiera habido ningún trabajo atrás, pues sí, verdaderamente sería un milagro y sería un caso de 1000 tal vez. Claro. Yo creo y estoy suponiendo que atrás de esto sí hubo trabajo psicoterapéutico. Y ya comentábamos la vez pasada, todo tiene que comenzar desde una historia clínica muy bien hecha, muy detallada, porque el conocer verdaderamente toda la historia de este niño o de esta niña, toda su historia familiar, escolar, su forma de desarrollo, etcétera, etcétera, es lo que nos va dando mucha luz y nos lleva a dar un diagnóstico certero, porque si no, también lo comentábamos, fácilmente un TDA se puede confundir con problemas de conducta por falta de límites, que ojalá lo podamos platicar un poco más, Por supuesto. o con situaciones de dificultades de aprendizaje en aislado. Es decir, un niño puede tener dificultades de aprendizaje o puede tener incluso fallas en la atención y la concentración y no necesariamente tener TDA. Claro. No son sinónimos. Claro, ¿no? que fíjate que yo creo que esto que es tan necesario que nos aclares nos va a dar pie a las preguntas de nuestro público. Entonces vamos a darle voz a nuestro público, que bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar con Alejandra. ¿Cómo estás, Ale? Bien, muy bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Gracias. Cuéntanos, ¿tú tienes un chiquito de 3 años o chiquita? Niño, un Un niño niño. de 3 años, de hecho lo tuve que cambiar de escuela, lo metí al año y medio a su primera escuela y pues era un niño que cada semana me llamaban que era un niño súper inquieto, que no estaba sentado, que no ponía atención, que se la pasaba corriendo alrededor de las mesas. Lo cambié de escuela, lo metí a un sistema Montessori, ha estado mucho más tranquilo, pero siguen detectando que es un niño que no se queda sentado por mucho tiempo. Sus periodos de concentración son de 1 minuto, cuando a lo mejor deberían de ser de 3 o de 5, no sé. Y pues la maestra me sugirió que buscara una terapista especializada en niños para que pues lo evaluaran y me dieran algún diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, ahorita estamos en ese proceso. Es un niño que le encantan las pelotas, muy inquieto, que se la pasa corriendo, brincando, saltando. Lo único que lo mantiene a lo mejor atento por periodos cortos es la televisión. Y cuando me siento con él a hacer rompecabezas o jugar con Play-Doh, cosas así, nada más aguanta un tiempo muy, muy corto, ¿no? Minutos pequeños, ¿no? Entonces, pues mi pregunta es, ¿cómo a los 3 años o al año y medio que empezó con este problema que lo metí a la escuela, puedes tú diagnosticar, digamos, con palabras coloquiales, si tienen no un trastorno de déficit de la atención con hiperactividad? No sé, en el día a día, ¿cómo te podrías dar tu cuenta, no? ¿Puedo? Sí. Bueno, si de por sí ya lo comentabas, es muy difícil este diagnóstico de TDA, no se diga en un niño tan pequeño, ¿no? En un niño tan pequeño, difícil, muy difícil diagnosticar y más difícil confiar en que realmente ese diagnóstico ya sea el definitivo. Es mucho más fácil diagnosticar cuando ya están en una etapa preescolar última, como cuando comienzan, por ejemplo, a aprender a leer y escribir, o incluso en primero de primaria, es cuando es típicamente más fácil diagnosticar. Sin embargo, yo aquí me iría... Podríamos responderle ahorita después Sí, de un claro, corte. Perdón claro. que te interrumpa, pero estamos ya al corte. Quédate con nosotros, no te vayas. Ahorita regresamos en un momentito. Ahorita te responden. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos hablando del trastorno por déficit de atención. Y estábamos aquí hablando con Alejandra y bueno, le estábamos respondiendo a su duda de cómo diagnosticar a un chiquito de 3 años. Sí, le comentaba que el diagnóstico a esa edad es muy difícil, creo que el doctor estará de acuerdo conmigo. Yo me centraría más bien en, la consulta con un psicólogo infantil creo que sí sería necesaria. Lo decía ya hace un momento, yo haría una historia clínica muy a fondo, platicando obviamente con los papás, mediante una entrevista con los papás, porque revisaría primero toda esta parte de la disciplina, cómo se ha venido manejando, los límites, las normas, etcétera. En esa parte me enfocaría primero y esperaría un poco más, al margen de dar orientación en ese sentido, esperaría un poco más a que el niño estuviera siquiera en etapa preescolar. Pero por lo pronto yo comenzaría con una historia clínica y una valoración que nos permitiera saber hasta dónde pudiera tratarse de otra situación que más bien tenga que ver con conducta, con falta de límites, etcétera, ¿no? ¿Es tu primer bebé? Sí, es el primero, pero bueno,
De hecho, en casa tenemos rutinas muy bien establecidas y, bueno, mi esposo y yo somos muy firmes en los límites, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ha ayudado a más o menos irlo encarrilando, pero aún así es un niño demasiado inquieto, entonces, y muy inteligente, ¿no? Entonces te llega a retar, ¿no? O sabe por dónde llegarte y... Entonces, esa es la parte del reto. Sabes, yo no me preocuparía ahorita por el diagnóstico, sino más bien por comenzar a implementar en casa. Hay justamente un montón de recomendaciones para los padres para comenzar a crear una serie de hábitos de organización, de orden, de estructura, de rutina, que si quieren ahorita vamos platicando, que yo empezaría a implementar y a practicar con el niño desde ahorita que es tan pequeño. Y tendrían esa ventaja de que en unos años estaría ya como muy armado con todos estos elementos que le permitieran justamente o favorecieran, ¿no?, su aprendizaje, su conducta, su autocontrol, etcétera. Oye, porque a mí hay palabras que me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, dices, ya hay cosas que sabe por dónde llegarme, ¿no? Claro. Ya sabe, como por ejemplo, ¿cuáles? Cuando lo estoy regañando, no sé, porque hizo algo que no debía de hacer, me dice, mami, ¿estás happy o estás sad? Mami, ¿me quieres? Entonces llega y me abraza, ¿no? Entonces como que sabe él que por la parte del cariño me puede llegar y pues uno cede, ¿no? Claro. Entonces esa parte es un poco difícil. Y entonces tú ya cedes. Sí, bueno. Pues bueno, esa, no, lo abrazo y sí, o sea, hasta cierto punto, pero le digo, mira, eso lo que hiciste está mal, no se debe hacer. ¿Te mantienes firme de todas maneras? Ajá, de todos modos sigo firme sobre la línea, ¿no? De por qué lo regañé. ¿Pero le levantas el castigo? No se lo levanto. Si hace algo mal, le quito las pelotas, no se las vuelvo a dar hasta que se porte bien. Es que a veces, a ver, Saúl, dinos, claro. A ver, bueno, ya sabemos que tenemos que hacer un equipo de profesionales, incluyendo por supuesto a los papás y al niño, para hacer un diagnóstico. Estoy de acuerdo en que no necesitamos el diagnóstico pasado mañana. Tenga el diagnóstico o no, lo vamos a tratar prácticamente igual. Se trata, en la mayoría de los casos, con niños menores de 5 años, no darles medicinas. Hace algunos años se les daba café, por ejemplo, porque es un estimulante, ya llegaremos a eso para ver cómo funciona. Pero bueno, hacer un equipo no sería justo para su hijo que solo lo diagnosticara yo o Aurea o lo que sea. Hay que ver también cómo está neurológicamente. Un niño de esa edad, pues tendríamos que checarlo. Por otro lado, hay que ir con quien puede hacer el diagnóstico. O sea, recordemos que esto es un trastorno factorial. Entonces no podemos ir nada más así tan derecho, ¿no? Por ejemplo, hay que verificar si entiende las instrucciones que se le dan y si las puede, por supuesto, cumplir, etcétera. También es muy importante que pensemos que el proceso de desarrollo de un niño va de ser muy concreto a ir poco a poco a ser abstracto. Por eso no les enseñan matemáticas o física en primaria, porque no podrían manejar esos conceptos, que no tiene nada que ver con la inteligencia. Entonces también tenemos que ser muy claros ahí. A mí me ha tocado muchas veces que me dice un niño, es que de veras que yo sí le echo ganas. Y yo le digo, ¿qué es eso de echarle ganas? No entiendo. No sé. Ellos no pueden interpretar esto. Si yo no quiero que coja el vaso de agua que está en la mesa, así le tengo que decir, no se coge el vaso de agua que está en la mesa, punto. O si lo estoy regañando, o si le voy a explicar por qué lo regañé. Te mandé a tu cuarto porque ya sabes que la leche no se tira en la mesa, por decir. Pero hay de tirar a tirar, ¿no? Una cosa es tirarla así, y otra cosa es que el niño, pues, con la mano que no tiene todavía la habilidad motora, la tire. Y hablando de lo motor, también hay que considerar eso. Es todo un rollo lo motor. Yo tengo muchos años en eso. También hay que calcular que no todo el mundo sabe de la motricidad, pero la primera fase del desarrollo del ser humano se llama sensorio-motora. Hay un estímulo y se produce un movimiento. Y desde la 6ª a 8ª semanas de embarazo ya hay movimientos en ese producto. Por alguna razón, hay productos que no adquieren y no heredan propositivamente los patrones de movimiento que estamos acostumbrados.
Esos niños con problemas de motricidad es como, señoras, estar embarazada en el 8º mes siempre, o señores, ponernos el smoking de nuestra boda, que pues, a mí no me entra, por supuesto, estaríamos incómodos. Ese es otro elemento muy importante. Entonces, hay que pensar, ¿por qué está acelerado este chavo? Porque no entiende lo que la maestra dice, a lo mejor tiene una bronca de aprendizaje, no está entendiendo, porque no oye bien, porque no ve bien, porque tiene un problema de motricidad, porque tiene un problema neurológico. O sea, yo tengo amigos neurólogos, yo les mando pacientes, no para que hagan el diagnóstico, sino para que me ayuden a descartar alguna situación que pudiera haber ahí, una lesión cerebral. Una lesión cerebral, nosotros 3 nos ponemos a darles terapia, pues no vamos a lograr gran cosa. O le damos una medicina y a lo mejor lo ponemos a volar. Entonces, lo importante de lo que estamos diciendo es que es un equipo de gente que no tiene que estar junto en el mismo local, incluyendo a los papás y a los maestros. A un niño de 3 años no creo que, a menos que haya una situación muy, muy seria, alguien le va a querer dar una medicina. Por supuesto, si usted oye el programa la semana pasada, yo dije pues que yo fui a ver a un niño de 4 años que le iban a meter una tijera. Bueno, ahí no hay remedio. Y entonces se valora y se ve qué se tiene que hacer. Pero de cualquier manera, la medicina no va a ser mágica. Ok. Vamos a pasar ahora con Mónica. Mónica Trejo. Tu hijo, ¿tienes un chiquito de cuántos años, Mónica? De 5 años, es hijo único. El problema comenzó hace unos meses. Él desde siempre, desde hace un año más o menos, me están mandando llamar de la escuela. Es muy impulsivo, se levanta frecuentemente, no agrede a sus compañeros, pero se levanta, los abraza, está debajo de las mesas, de las sillas, le cuesta trabajar, no se concentra. Seguido me mandaban llamar por cosas así. En diciembre él pierde a su muñeco de transición, su perrito de felpa, pues sufrió mucho, obviamente. ¿Cómo? O sea, ¿se le perdió en la calle o cómo? Sí, lo llevaba a su convivio de Navidad, entonces pues lo llevaba en la mochila, pero hasta decía, pues la mochila abierta para que el perro respire, ¿no? Para que vaya viendo. Entonces, se le cae por llevar la mochila abierta, él iba jugando a las carreras, entonces, pierde el perro, llora en la escuela mucho, yo me regresé a buscar el perro, pegamos carteles, volantes, hemos hecho pues, lo posible por encontrarlo, no lo encontramos y él pues todavía lo recuerda mucho, obviamente. Está muy molesto, yo siento que tiene mucha ira el niño porque es que Dios no existe, Dios se murió porque yo no encuentro a mi perro y él no quiere que regrese con nosotros. Entonces le ha afectado mucho esto. Cuando regresa en enero a la escuela, la maestra me empieza a mandar llamar porque él se lleva cosas de los otros niños. ¿Por qué te lo llevas, hijo? Pues es que yo no tenía uno así. Me mandó llamar la maestra, me dijo, es normal que los niños se lleven cosas, pero él deliberadamente se llevó mi celular, porque en una ocasión se llevó el celular de la maestra, entonces, pues sí fue un poco grave, llevamos a devolverlo, hablamos con él, parece que se supone que había entendido, pero me sigue trayendo cosas de repente, entonces la maestra me dice, es que es un niño con TDA, los niños con TDA se llevan cosas, son impulsivos y no respetan las reglas. No, bueno, o sea, imagínate. Sí, por favor. Sí, qué bueno que lo menciona la señora, porque hace rato hablábamos de que puede haber dificultades de aprendizaje per se, ¿no? Por sí mismas, que puede haber problemas de conducta y falta de límites, y algo que ahorita está mencionando y que pudiera ser el caso, pero que aprovecho para mencionarlo, puede haber una situación de tipo emocional, ¿no? También. Por eso esta necesidad de este trabajo en equipo que tanto desde la vez pasada enfatizábamos y de este psicodiagnóstico integral, ¿no? Porque entonces ahora resulta que cualquier síntoma aislado que proviene de la famosa listita de los síntomas de TDA es en automático TDA. Y si presenta 5 o 6 o más y de repente uno dice, ¿y si presentara 4? ¿Y si tengo TDA? Y tal vez no presento 6, o sea, ¿no? Como claro, que se hace ahí una confusión. Por eso tan importante la valoración. Yo creo que ahí el niño, hay que tomar en cuenta que los niños viven muchos duelos, ¿no? Muy, pues, diferentes a los que vivimos los adultos. La pérdida de este muñeco de transición, por supuesto que fue un duelo. Y por supuesto que hay que trabajarlo. Entonces, yo no sé hasta qué punto, y habrá que averiguarlo,
él está enojado, como bien lo señala usted, ¿no? Está enojado, está irritable, se está llevando cosas de otros compañeritos o de la maestra porque de pronto hay esa necesidad de llenar ese vacío, ese hueco, ¿no? Entonces yo trabajaría primero en esta cuestión que acaba de vivir, que fue traumática para él, y pensaría después, mucho después, en qué está pasando con lo demás, ¿no? Que además quien trabaje con él, lo ideal es que pueda ir a la escuela y hablar con los maestros. No todas las escuelas nos dejan entrar, ya lo mencioné la otra vez, pero la mayoría sí. Entonces, hablamos también ahorita, regresando, pues está hablando de una pérdida tremenda, ¿no? De su perrito, sí, pues está realmente adolorido. Pero bueno, vamos a un corte, en un momento regresamos. Y bueno, recuerda que está abierto nuestro Facebook y también el CAT. Llámanos, ¿cómo lo has vivido tú? El proyecto DA tiene como misión servir, apoyar y capacitar a la sociedad. El trabajo se centra en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad desde una perspectiva científica y sistémica. En la página de internet www.cerebrofeliz.com podrás encontrar información acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, directorio de los grupos de apoyo para padres llamados GADA. Además, en www.cerebrofeliz.com existe una tienda virtual con material de apoyo para médicos, psicólogos, docentes y padres de familia. Y ahí mismo puedes consultar una revista electrónica en español sobre TDAH con información útil, actual y científica. Recuerda que para entender el TDA, la participación de todos es vital. Por ello no dejes pasar la oportunidad de informarte, prepararte y aprender sobre este problema. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, querían comentar ustedes que es muy importante que una maestra no diagnostique, ¿no? Sí, de hecho, bueno, una cosa que hemos visto mucho en el proyecto DA es que por un lado tenemos sobrediagnóstico de TDAH. ¿Por qué? Porque todo el mundo se siente con capaz, la autoridad de diagnosticar un TDAH. Claro. Todo el mundo se siente, o sea, yo veo, es más, hasta decimos, no todo lo que se mueve es TDAH, sí, no todo lo que se distrae es TDAH, o sea, hay N cantidad de factores que influyen. Entonces, una maestra, por mucho conocimiento que tenga, solo puede sospechar que hay TDAH. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, por lo menos yo soy pedagoga, yo no estoy capacitada para ver qué es lo que pasa neurológicamente en un niño. Por mucha información que tenga, no tengo esa especialidad. Por eso es que acudimos a los neurólogos para ver si hay un problema neurológico. Entonces, si yo veo que un niño se mueve, no puedo decir tiene TDAH. Claro. Necesito ir. Yo sospecho que ese niño tiene TDAH. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mandarlo con quien sí puede diagnosticarlo. Sí, eso es bien importante. Y también, tenemos un subdiagnóstico, porque finalmente hay niños que tienen TDAH realmente y son a los que no vemos o no nos percatamos de que ahí están. Entonces, bueno, como se ha dicho varias veces, esto es trabajo de equipo. Claro. Entonces, yo no puedo decir aisladamente, con 2 o 3 datos, este niño tiene TDAH. Claro. Aquí Gaby me está diciendo que bueno que la mamá es la maestra es psicóloga infantil, pero de todas maneras, aunque sea psicóloga infantil, no puede diagnosticarlo. Yo creo que ha hecho una evaluación. Tiene que ser, ella hace una evaluación, pero tiene que ser un neurólogo, un grupo interdisciplinario, Saúl. A ver, cuidado porque a veces se nos van palabras. Nadie individualmente, creo yo, puede hacer el diagnóstico. ¿A qué profesionista hay que ir? Al que sabe hacer un equipo para llegar a un diagnóstico. Fíjate, un equipo, eso es bien importante que sepamos, o sea, un equipo, en un equipo de trabajo, todos juntos llegan al diagnóstico. Claro, es que hay cosas así, a ver, somos papás. Si vamos conmigo, con cualquiera de nosotros, y nos dice, ¿y cuánto tiempo lo tiene que ver? No sé, ¿quién sabe? Entonces, claro, hay que llevar al niño una vez a la semana, a su terapia, hay que ir en el tráfico y todo. Pero si de repente alguien por ahí le dice, señora, no se preocupe, yo le doy esta pastilla y va a estar bien. Oiga, pues es más fácil ir a comprar la pastillita al súper y dársela. El TDA no se trabaja así. Yo sí una vez le di una pastillita a alguien por teléfono. Me hablaron de un pueblo que no me acuerdo dónde estaba. Le hablé yo al médico que estaba haciendo su servicio social.
era una población de 100 habitantes. Y a través de él hicimos el diagnóstico y sí, yo le pedí a él que se lo recetara. Y le fue bien. Pero ahí no teníamos nada que hacer. Ahí no había quien lo atendiera, entonces había que hacer algo. Él lo mandó al neurólogo, etcétera, ¿no? O sea, de cualquier manera tenemos que hacer un equipo. Hoy día está prohibido por ley que un maestro le diga a unos papás que su hijo necesita tomar una medicina porque tiene trastorno de atención. Le puede decir, creo que tiene trastorno de atención, evalúenlo, eso por supuesto, pues si pero no son ellos... Pero no diagnosticar, no decirle la medicina. Pero el maestro, acordemos, está con el niño 6 horas al día, o 7, o las que sean. Ellos deberían ser la fuente de poder detectar algo que no está bien. Pero canalizarlo. Canalizarlo a quien se tiene que... Y nosotros la vamos a incluir a la maestra. Tiene tal vez mucho más experiencia que nosotros de ver niños, ¿no? Yo quisiera enfatizar en que lo mencionaba la vez pasada, que no nos casemos con los diagnósticos. Claro. O sea, finalmente eso no es lo importante y trascendental para la vida de ese niño. Y yo insisto mucho en esta valoración integral, porque de lo que se trata la valoración integral, y te arroja muchísima información, es de conocer a través de cómo se desarrolla esta familia, de cuál ha sido la experiencia de vida de este niño, de cómo funciona en la escuela, de cómo funciona socialmente, de cómo se siente emocionalmente, ¿no? Claro. Es decir, cómo está su autoestima, cómo está su seguridad, cómo está su control emocional, su expresión emocional. Entonces, cuando desmenuzamos todo esto y conocemos a este niño de manera integral y de esta forma tan detallada, podemos ayudarlo. Exacto. Y ya no importa cómo se llamó, si hubo o no trastorno, ni cómo se llama. Exacto. Importa que ese niño necesita ayuda en esto y en esto y en esto y en esto, y cómo lo vamos a ayudar. Claro, ese niño y esa familia. Y esa familia. Que sí, además, desde luego. perdón, continuando con esto, hay medios ambientes en donde no queremos decir un diagnóstico. No sé si se entiende. A veces, Sí. a veces en una escuela la gente sabe que el niño tiene trastorno de atención y ya se fregó, porque para todo van a decir el del trastorno de atención. Claro. A veces Entonces, no quieres ni decirlo para que no lo señalen. Pues claro, porque a Y no veces lo pongan de pretexto. es que claro. como la gran mayoría de las veces estos niños tienen otros asuntos. ¿Para qué complicarnos? Sí. Mira, tu niño sí se para y se sienta, lo vamos a ayudar por ahí, digo, tu alumno, pero además lo vamos a ayudar pedagógicamente, ¿no? En una terapia. Y no hay necesariamente que decir las letritas y los numeritos, porque desgraciadamente hay lugares en donde sí, como dicen las mamás, me lo etiquetaron. Sí. Estamos etiquetados todos, ¿eh? Quitémonos de ese rollo. Si yo era el más guapo hace 40 años, la gente va a esperar que sea el más guapo, el más feo, el más gordo, el más... lo que sea. Estamos etiquetados, ¿no? Sí. Bueno, Sí. tenía que decir Pero guapo empezó, oigan, primero, no bueno. iba a decir feo, pues cómo. Pero quitémonos también ese rollo de que me lo van a etiquetar, estamos etiquetados, que a su hijo, por donde no está etiquetado en la escuela, pues se para y se sienta. Oigan, tenemos un libro para regalar, porque bueno, vamos a tener algunos a través de este programa. Y bueno, este se llama Trastorno por déficit de atención con hiperactividad en niños y adultos, de Raquel Brown. Tenemos 3. Uno lo vamos a regalar a través de Facebook. Les vamos a hacer una pregunta y el primero que la responda se lo va a llevar. Otro lo vamos a regalar para la primera persona que nos llame, así es que llámenos ya. Y el tercero lo vamos a regalar aquí, entre las personas del público que nos acompañan el día de hoy. Vamos a hacer al final del programa una rifa. Entonces, bueno, ya saben, este es el primero de 3 que vamos a regalar. Tenemos otros 2 títulos diferentes. Y bueno, pues por aquí tenemos con nosotros, y estoy muy contenta porque vienen desde Puebla, a Gabriela Romero Sáenz y a su esposo. ¿Cómo te llamas tú? Ricardo Oliva. Ricardo Oliva. A Ricardo Oliva. Y bueno, ellos tienen un hijo diagnosticado ya con TDA, con hiperactividad. Gaby, cuéntanos un poquito. Bueno, antes que nada, buenos días. Nosotros tenemos un niño de 6 años de edad. Él empezó con problemas, o nos empezamos a dar cuenta de que ya era un problema a partir de que él entró al preescolar. Pero estuvo 1 año y medio con psicólogos. Aquí la cosa es que nos decían que los límites, que las consecuencias, que los premios, y el niño pues no avanzaba ni en la escuela, ni en cuestiones de precisamente de eso, de límites y consecuencias, porque no, por más que uno era estricto, por más que uno trataba de tener autoridad sobre el niño, él no avanzaba.
Entonces ya después mi esposo vivíamos en Morelia y nos cambiaron a Puebla. Ahí le empezaron a dar clases particulares porque él ya estaba en tercero de preescolar y no podía todavía ni leer, ni escribir, ni sumar, ni restar. Lo llevé a clases particulares y una psicopedagoga empezó a trabajar con él y con un máximo de 2 niños en ese momento. O sea, no habían tantos niños como para que el niño se distrajera o no sé. Entonces el caso es que ella dijo, ¿sabes qué? Es que tu niño no es que no quiera trabajar. Tu niño simplemente tiene problemas para concentrarse y terminar las actividades que él necesita realizar. Nos mandó con una psiquiatra y ella lo empezó a tratar. Para esto ya habíamos ido al CRI, a un centro de rehabilitación infantil. Ahí nos lo checaron de el ortopedista, el de comunicación, el psicólogo, el neurólogo y demás. Entonces, no había duda de que no se caía porque no tenía ningún problema en los pies. No había duda de que fuera impulsivo por algún problema, no sé, del físico. Y no tenía problemas del habla también porque no hubiera recibido la atención necesaria, sino simplemente era que el niño no lograba como concentrar todo y poderlo sacar, ¿no? Y me decían, es que tu niño es súper inteligente, trabájale más las consecuencias, los premios, los límites y esto. Y yo me leí 4 libros de psicología y el niño no avanzaba hasta que cayó con la psiquiatra. Ella le dio un medicamento y en 6 meses, del medio año que estuvo de tercero de kinder a finalizar kinder, él logró aprender a leer, escribir, sumar, restar, contar, como que aterrizó todo lo que él traía, pero muy vagamente. Y entró a primaria y ahorita el niño tiene un promedio de 9.1. Ahora, mi conflicto ahorita estoy esperando otra bebé. Entonces, yo ahorita ya más o menos estamos manejando el problema de mi niño, porque siempre, pues es muy difícil, a pesar del medicamento, como ustedes dicen, volver a reeducar, ¿no? Porque ya fueron 6 años que el niño, por más que uno le decía, pues no captaba mucho las instrucciones que uno le daba. Entonces, mi duda es, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar con el medicamento para que él siga pues adelante? A mí me da temor tener que tenerlo, no sé, muchísimos años medicado para que él logre salir adelante en la escuela o en la casa o en las cosas que él tiene que realizar. Y también, ¿a dónde puedo yo acudir? ¿O hay alguna escuela? Porque yo siento que a él le cuesta trabajo estar en una escuela normal. O sea, porque generalmente, aunque es particular la escuela en la que él está, son aproximadamente 30 alumnos. Y es particular, entonces imagina, si yo le busco una escuela con mucho menos alumnos, tengo que pagar el doble. O sea, ¿qué hay para los niños con este problema? ¿Qué apoyo hay para que nos puedan llevar una vida pues más normal? Más normal. Sí, bueno, son varias cosas. En primer lugar, no todos estamos obligados a aprender a leer, escribir y matemáticas antes de los 6 años. Yo te puedo decir, por experiencia propia, que yo en el kinder no reconocía la O ni por lo redondo, o sea, como se dice, ¿no? Sin embargo, al llegar a la primaria, te puedo decir que aprendí a sumar, multiplicar, todo lo necesario rápidamente. Yo creo que ahí hubo una cuestión de madurez. Simplemente mi cerebro dijo, ya estoy madura. Es como si yo te exigiera ahorita, por favor, a un niño de 6 meses, enséñale control de esfínteres. O sea, es imposible. O sea, a los 6 meses un niño necesita pañal. Hágale como quieras. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, ahí hubo una cuestión de maduración, desde mi perspectiva, que te ayudó. Ahora, respecto a cuánto tiempo vaya el medicamento, eso lo tiene que valorar la persona que se lo dio. Y en cuanto a qué hacer en la escuela, bueno, nosotros lo que hacemos es enseñarles técnicas a los profesores para tratar a los niños con TDAH. ¿Por qué? Porque no los podemos aislar. No podemos decir, ahora vas a trabajar, como tienes TDAH, estamos hablando de no etiquetas, y estamos diciendo, como tienes TDAH, te voy a mandar a una escuela especial para TDAH. Entonces, ¿quién está etiquetando al niño? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos en el proyecto es enseñar a los profesores a cómo tratar a estos niños, qué técnicas hacer. Hay muchas veces que el problema está en las técnicas que usamos como profesores.
no en el número de alumnos. Yo puedo tener 2 alumnos y no tener las técnicas adecuadas. Entonces, tengo que tener técnicas que igual me funcionen para todos, pero técnicas que me funcionen para esta persona, estrategias que me funcionen para este alumno, porque no todos aprendemos igual. Cada quien tiene sus propias necesidades de aprendizaje. Estoy de acuerdo en que no dependería del número de alumnos que la eficacia de las técnicas que utilice la maestra, sí, pero no depende de ustedes, de los papás, ni lo van a saber si esta maestra que va a atender a su hijo tiene conocimiento de lo que es el TDA, conoce estrategias de manejo de grupo o estrategias específicas para manejar con estos niños, si tiene esa sensibilidad y esa empatía, nada de eso lo van a saber a priori, ¿no? Entonces yo creo que sí sería necesario, para empezar, sí buscarse una escuela donde precisamente el número más reducido de niños ya de entrada ofrezca pues esta posibilidad de que la atención sea más individualizada, ¿no? Segundo, que realmente puedan platicar con la maestra o con la directora al menos, de que si no hay todo este conocimiento de TDA, por lo menos haya este respeto al desarrollo y aprendizaje al ritmo propio de cada niño, ¿no? De tal manera que la maestra, es decir, esto no se puede con grupos de 40, y sí se puede con grupos de 10 o 12, ¿no? Respetar el ritmo, por ejemplo, del aprendizaje de cada niño. Y si aparte la maestra tiene conocimiento del problema y tiene esta empatía y esta sensibilidad, bueno, pues qué mejor, ¿no? Pero de entrada sí buscaría yo una escuela con esas características. Bueno, vamos a un corte y en un momento regresamos y respondemos sobre lo de la medicina, ¿no, Saúl? En un momento regresamos. Mi hijo se llama Alexis Uriel, actualmente tiene 9 años y hace un año le diagnosticaron trastorno de déficit de atención. Teníamos problemas en la escuela, se portaba agresivo con sus compañeros. Les pegaba a mis amigos. No guardaba compostura en el salón, se la pasaba molestando a otros, no ponía atención. La dirección de la escuela me recomendó que lo lleváramos al psicólogo o con un especialista para saber qué era lo que pasaba con el niño. Me recomendaron un centro de atención psicológica, pero había lista de espera. Decidimos buscar otro tipo de psicólogas especialistas en niños y dimos con una asociación de psicólogas infantiles. Y ahí nos recomendaron a la psicóloga Nieves Estrada, que es la que actualmente lleva el tratamiento con el niño. Hizo varias pruebas psicológicas y psicométricas y a raíz de eso nos dio el diagnóstico. Ella nos diagnosticó al niño con un grado de trastorno de déficit de atención. Nos dijo que algunos terapeutas los medicaban, pero que ella estaba en contra de la medicación, que más bien era el uso de estrategias lo que ella utilizaba, y en caso de que las estrategias no funcionaran, bueno, pues entonces recurriríamos ya al medicamento. Al principio nos recomendó modificar el rol que llevábamos en casa, comenzar con cosas sencillas como el sentarse a comer, y la hora de sentarse a comer es sentarse a comer y hasta que terminas te levantas. Las estrategias que nos recomendó para utilizar en la parte escolar son manejarle instrucciones cortas, repetirlas más de 2 veces, claras y precisas también las instrucciones, manejar con él periodos de dejar de hacer lo que está haciendo y ponerlo a colorear algún libro. A veces me daba libros para leer, a veces me daba hojas para colorearlas, o a veces jugábamos. Cuando él termina un trabajo y lo hace bien, se le da una recompensa. Yo creo que ya me siento más tranquila, menos frustrada y con un cambio completo en cuanto al trato que llevábamos con el niño. Bueno, pues me encanta escuchar a la mamá decir, me siento menos frustrada. Creo que eso es importante, ¿no?
Y bueno, pues retomaremos, sí. Es que ahorita esto de los papás, a mí me gustaría comentarlo. En psicólogas infantiles especializadas recibimos llamadas con solicitudes de atención todos los días y pues no queja, sino la angustia constante de los papás, ya sea de niños que están diagnosticados, pero que además han estado diagnosticados de 3 o 4 cosas distintas, ¿no? Me han dicho que tiene déficit de atención, después me dijeron que tenía bipolaridad y ahora parece que es un autismo leve, o sea, no puede ser, ¿no? Claro. Eso por un lado, y por otro lado este peregrinar por el que tienen que pasar de un médico a otro y un psicólogo y el curso y el otro sistema y bueno, 1000 cosas, que a veces de verdad los papás terminan tan frustrados, tan tristes, tan impotentes ante la situación. Entonces yo creo, doctor, que sí es ideal y estamos todos enfatizando en este trabajo en equipo, pero también hay que ser realistas en que no todos los papás van a poder acudir a todos estos especialistas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de nivel privado. Obviamente a nivel público es distinto, pero ahí también pues hay otros bemoles, ¿no? Como que las citas van a ser cada 2, 3 meses, digo, es una realidad. Pero creo que también hay que ser claros en que una situación tan interdisciplinaria es lo ideal, pero no siempre va a ser posible. Y las mamás me lo dicen. ¿Por dónde empiezo, no? Porque si voy a ver al neuropediatra o al paidopsiquiatra y al psicólogo infantil y al pedagogo, o sea, ¿y por dónde? Si esto cuesta y no tengo para eso. Entonces también hay que ayudar a los papás en ese sentido. Yo creo que en la cápsula veíamos eso y el doctor decía hace rato, no puede diagnosticar nadie por sí solo. Bueno, otra vez, si no nos casamos con los diagnósticos, claro que sí se puede. Claro que sí se puede, un psicólogo infantil lo puede hacer, desde luego. Y siempre que requerimos del apoyo de una valoración neurológica, así la solicitamos, pero tampoco siempre la requerimos, ¿no? Y podemos perfectamente bien ayudar a ese niño. Bueno, nosotros en la Fundación, en el Proyecto DAD, tenemos la idea de que por quien debemos de empezar es por el papá. Finalmente, quien más necesita ayuda en este momento es el papá. Quien debe de estar informado es el papá. Quien debe tomar las decisiones es el papá. Entonces, ¿por quién podemos empezar? Por el papá, porque finalmente muchas veces nos fijamos en el niño. Pero ¿y quién ayuda a la persona que educa al niño? Claro. Entonces nosotros por eso empezamos. Nos dicen, ¿atienden niños? No. Atendemos a quien atiende a los niños. ¿Quiénes son? 2 personas principales para nosotros, los papás, porque son quienes más conviven, y después de ellos los maestros. Claro, porque muchas veces son los papás los que tienes que empezar a enseñarles cómo cuidar a ese niño, cómo tratar a ese niño, ponerle límites, y es ahí a veces donde te das cuenta que ni siquiera saben ponerle límites, y enseñándoles a poner límites ya después te das cuenta que no es los límites y ya es otra cosa. Y ya es otra cosa. Cuando los enseñas a educar a sus hijos, ¿no? Pero a mí me gustaría pasar a responder la pregunta que tenemos aquí, Saúl, que es muy importante, ¿no? Esa es una de las dudas que también a través de mi Facebook tuvieron muchísimos papás. ¿Los voy a medicar para siempre? Y otra duda que tenían mucho es, ¿cuáles son los efectos secundarios de estas medicinas que les da muchos miedos? ¿Nos puedes responder eso, por favor? Sea, vamos a decir que ya hubo un equipo, lo que sea, y ya se diagnosticó, y este niñito ha respondido a los medicamentos. Cualquier sustancia que nos metemos al cuerpo tiene consecuencias, todas. La aspirina, el cigarro, el vinito, todo tiene consecuencias, buenas, malas, regulares. El 70% de los niños con trastorno de atención van a ser adultos con trastornos de atención. Eso quiere decir que ojalá los hijos de todos ustedes estén en ese 30% que a través de sus tratamientos, como ya se dijo, van a poder dejar su medicina. ¿Cómo saber? Es muy difícil saber. Los papás normalmente empiezan a decir, oye, ya no quiere que tome la medicina, o el mismo chavo. Entonces se hacen pruebas, ¿no? Como por ejemplo, ok, no vas a tomar tu medicina las próximas 2 semanas, con la condición o el trato de que si la escuela se vuelve a quejar, quiere decir que, pues que sí la necesita. ¿Estamos de acuerdo? Sale, brother. Es muy difícil saber. Una de las broncototas que tenemos es que todavía no se puede medir
la química cerebral a través de pipí, popó, pupú o sangre. Si se pudiera, pues sería muy fácil, porque como el colesterol o el azúcar, ¿no? Tiene o no tiene los niveles que tiene que tener. Las consecuencias en general son falta de apetito, lo que nos lleva a pérdida de peso, y a su vez, pues un poquito deterioro en el crecimiento. Entonces, lo que nos debe de preocupar de la medicina de su hijo, que ya la está tomando, que sí le funciona, es que el pediatra o el doctor al que acuden esté pendiente de si está creciendo, si está aumentando de peso, etcétera. También muchas veces hay que hacer tratos ahí con los chavos. Yo te voy a pedir que comas, ¿no? Tienes que comer. Eso lo hace la doctora en este caso, quien ustedes le tengan confianza. Pero bueno, si le funciona la medicina y se está haciendo todo lo que se tiene que hacer, pues hay que dársela. Entiendo que cuesta, etcétera, etcétera. Las medicinas se han ido evolucionando enormemente. Hace años, las medicinas que existían, que son estimulantes, ahorita explico un poco más, se tenían que dar más o menos cada 4 horas. ¿Por qué? Pues porque se acababa el efecto, ¿ok? Entonces ahí a veces nos perjudicaba porque el niño tenía que ir a media mañana con la enfermera que les dieran su medicina. Pero a veces nos beneficiaba porque nunca sabíamos si los papás se las estaban dando. Y entonces a veces hacíamos un movimiento y decíamos, la medicina la tiene que tomar cuando llegue a la escuela, para que le dure de 8, y hacíamos las cuentas. Entonces sabíamos que por lo menos la de la mañana y la de la media mañana se la daban en la escuela. Porque ustedes son a todo dar, les dieron una medicina, ven el cambio y se la están dando. Hay quienes ni viendo el cambio se las dan. ¿Ok? Entonces han evolucionado los medicamentos, porque hoy día esa que se tenía que tomar cada 4 horas, hoy se toma una vez al día. Y le aseguro que al rato va a ser una vez a la semana y al rato una vez al mes. Y ojalá después sea nunca. Pues sí, si su hijo no la necesita, pues no la va a tomar. Nadie se toma una medicina si no la necesita. Si ustedes no vieran el cambio, no se la estarían dando. Pues sí, es como si tienes un problema de corazón, pues tienes que tomar una medicina. El cerebro es un órgano, igual que es un órgano, el estómago, igual que es un órgano. Así es. ¿No? Última cosa, estas medicinas no son para que saquen buenas calificaciones. Olvidémonos de eso. No, son porque tienen un trastorno de la atención. Si ustedes le dan la medicina de lunes a viernes y todo está tranquilo en la casa, pero sábado y domingo hay gritos y sombrerazos, pues entonces emocionalmente no vamos a acabar. Oye, tenemos algunas llamadas. Miriam Grijalva, desde Chihuahua. Mi niño tiene 6 años y medio, toma medicamentos, toma Ritalin y Risperidona. Lo diagnosticaron desde los 3 con TDA e hiperactividad. Actualmente se siente ansioso. ¿Es causa de alguno de los 2 medicamentos? ¿Y qué puedo hacer? Estoy a favor de los medicamentos porque los niños sí se benefician mucho. Hay que calcular, ella tiene que ir con quien se lo diagnosticó y quien le dio las medicinas, pues para ver si ya se quedó corto con la dosis, o la dosis está elevada, o ya puede dejar alguno de las dos. Recordemos hoy día, ustedes buscan en internet qué es una medicina y van a oír muchas cosas. ¿Por qué? Porque los laboratorios tienen que reportar todo lo que ha sucedido alguna vez. Si hay 10 por ahí que hacen pipí verde porque toman Ritalin, pues ellos lo tienen que reportar. Hoy día los medicamentos a reserva del trastorno de atención se dan a medicamentos a diferentes dosis para diferentes cosas. ¿Sí? Hay ahora lo que llaman los moduladores de la conducta. Si ustedes leen lo que es un modulador de la conducta o la medicina, va a decir que es un antipsicótico. Y no es que su hijo esté psicótico. Psicótico quiere decir que pierde contacto con la realidad. Ese da a otra dosis para otra cosa. Bueno, pues por aquí tenemos a David Enrique Durán Farfán y a Lilia Hernández Martínez. ¿Cómo están? Bien, aquí con muchas dudas. ¿Muchas dudas? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Qué Gracias. bueno. A ver, ¿cuáles son las dudas, Lilia? Bueno, mi niña tiene 9 años. Ajá. Tiene problemas de lenguaje. También, bueno, la diagnosticaron con TDA. En un principio le mandaron el medicamento, el valproato. Ese no le hizo. Después le dieron la fluoxetina, que tampoco le hizo. Un año estuvo tomando el Ritalin
ese sí le quitó su hiperactividad, estuvo tranquila, pero en el problema de atención seguía igual. De hecho, cursa el cuarto año de primaria. Pues sigue, ahora sí que la han pasado porque me dicen en la escuela que no la pueden reprobar. En la escuela tampoco hemos tenido ayuda de los maestros, siempre me la han hecho a un lado. Pues la niña lo sabe porque se lo hemos enseñado en casa, su papá y yo. Sabe sumar, sabe restar, pero no sabe lo que ya una niña de cuarto año tiene que saber. Tiene 9 años. Tiene 9 años, así es. ¿Y quién te la diagnosticó? Está en el CISAME, ahí la ve una psiquiatra, donde sentimos nosotros que la psiquiatra no hace su trabajo bien, porque siempre que voy me dice, es que ¿qué le estamos dando a la niña? Siempre nos pregunta, nunca ve su expediente. O sea, no se acuerda cada vez que vas ni quién es. Ni quién es. Y ahorita ya la niña ¿Qué te parece si ahorita tenemos que ir a un corte, pero regresando nos acabas de contar? Sí, claro. Vamos a un corte, quédate con nosotros. Oye, estoy equivocado. ¿Me puedo parar tantito? Si deseas saber más sobre el trastorno por déficit de atención, puedes visitar la página web en la Asociación Mexicana por el Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastornos Asociados AC, www.deficitdeatención.org. También puedes encontrar buena información en www.clinicadelcerebro.com. Otra recomendación es que visites el sitio de la Clínica de Neurodesarrollo y la Conducta, www.clinicadeneurología.com.mx, en donde encontrarás un apartado especial sobre el trastorno por déficit de atención. También está la página de la Sociedad Mexicana de Déficit de Atención e Hiperactividad, www.smdah.com. Infórmate más. Verás que estos sitios web que te recomendamos te ayudarán a esclarecer algunas de tus dudas sobre el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y tenemos aquí a estos papás que uno está de acuerdo con que sí lo medique y el otro no. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito tú. ¿Cuál es tu postura? Bueno, lo que pasa es que, se han tocado muchos temas ahorita, tanto de profesores, como dice el doctor, de etiquetar a los niños también con problemas como el TDA, que no todos lo tienen. Pero más que nada, como dice el doctor, yo estoy de acuerdo es que somos un equipo, todos los papás que estamos aquí. Los papás, las terapias, los médicos y el medicamento. Igual también los maestros, pero en mi postura, los profesores o los maestros no se comprometen al 100 con los niños con este tipo de problema. Yo podría hacer con miles de cosas junto con terapias, médicos y todo, pero si el profesor no me ayuda, el niño o la niña no va a salir adelante. Siempre lo hacen a un lado, la etiquetan, los mismos niños se dan cuenta de ese problema y la niña llega sin ganas de hacer nada de tarea, o si lo hace, ya lo hace o se siente seguro porque ya llegó a casa, pero en realidad esa es mi duda también, mi problema. O sea, ¿tú cómo sientes que la etiquetan? ¿En qué lo has visto? Bueno, ya la cambiamos de 2 escuelas diferentes, la tuvimos que cambiar porque ya en la escuela anterior ya la habían etiquetado tanto los niños como la maestra. La cambiamos y está sucediendo lo mismo en esta otra escuela. ¿Qué nombre le pusieron o cómo la etiquetaron? Bueno, uno de los casos más comunes, ya le quitaron los zapatos, le aventaron los zapatos, le tiraron la mochila y se la escondieron. Entonces ella se siente sola, entonces ya todo el mundo la hace a un lado, ella está sola en el recreo, come sola, entonces los niños ya no se le acercan. Claro. Y entonces lo que nos han hecho los médicos es que tanto los profesores tienen que agarrar a los niños e invitar al niño con este problema que también conviva con los demás. Claro. Si no es así, pueden haber miles de cosas, pero no va a funcionar al 100. Y esa es mi duda, que realmente no estoy de acuerdo con los medicamentos por mis razones, pero sé que son buenos, y sé que van a ayudar, pero no son mágicos. ¿Cuáles son tus razones? Como dice el doctor también. Mi razón es que que nos apoyen en las escuelas públicas, que es donde tenemos a nuestros niños, que los profesores que estén capacitados, porque sí los capacitan, los docentes sí les dan cursos, como dice la doctora, deben de echarle ganas también y echarnos la mano a nosotros, porque también nos cansamos, terminamos molidos. Claro. Y si los profesores también nos ayudan, pues esto es mejor para todos. Claro. Esa es mi opinión, y lo que quería comentarles a todos, ¿no?
Sí, es que se necesita mucha capacitación y mucha sensibilización en las escuelas. No sé cómo podamos hacerlo, ¿no? Nosotros a nivel particular, bueno, lo podemos hacer a través de cursos, conferencias, orientación a través de las propias terapeutas, ¿no? Que llevan determinados casos en estas escuelas particulares. Siempre y cuando las escuelas nos permitan entrar, tengan esta disposición, estén abiertas, pero mucho parte de la información y de la orientación. Si llegan unos papás bien informados y bien orientados y con el apoyo, con una psicoterapeuta que los lleva un poco de la mano en este proceso, ustedes mismos pueden ejercer, créanme, gran influencia en la maestra y terminan por irla haciendo que realmente se forme parte del equipo, ¿no? Pero otra cosa que yo quería comentar es, a mí realmente me preocupa esta normalización, que lo llamaría así, que se hace del tema del medicamento. Claro, sí, o sea, está fatal. Flota en el ambiente. Nosotros, la verdad es que no somos partidarias de los medicamentos, lo comenté desde la vez pasada, ofrecemos otras alternativas que dan resultados, que funcionan. Se habla aquí, por ejemplo, ahorita de los efectos secundarios de los medicamentos. Queremos niños que estén durmiéndose o oídos, queremos niños que pierdan el apetito o los que están bien alimentados y van a la escuela bien alimentados para realmente poder aprender. Queremos niños a los cuales se les puede frenar el crecimiento y estamos hablando solamente de efectos secundarios inmediatos o a mediano plazo. Y de los efectos a largo plazo nadie habla porque en realidad nadie sabe, ¿no? A ciencia cierta nadie sabe. El Ritalin tiene 35 años en el mercado. Bueno, ¿y qué casos vemos de Ritalin con unos efectos pavorosos que eso no nos lo cuentan en el noticiero de la noche? O sea, realmente, por favor, tengamos cuidado. La cuestión del medicamento no se puede normalizar de esa manera y yo estoy espero obviamente que el doctor no esté de acuerdo conmigo, no importa. Pero él tiene sus formas de ayudar y yo tengo otras distintas. Y está la decisión en los padres realmente de por qué se... Dime. No, estás equivocada. Dime. Yo tengo las mismas formas que tú. Tú en lo particular. Pero sí, bueno, sí. Sí, tienes razón. Yo tengo porque tú lo has expuesto, tienes razón. Formas. Desgraciadamente los psiquiatras en general tengo la posibilidad de incluir un medicamento. Exacto. Pero no es mi hit, como lo has dicen, mencionado, ¿no? y tienes razón. Pero eres sui generis, créeme, y yo creo que tú lo sabes. A lo mejor. Entre los psiquiatras y neuropediatras no todos son como él, es que ¿verdad? Como yo soy la mediadora, ¿no? Y yo creo que el punto bien importante que yo sí quiero que nuestro público se quede es que yo creo que el problema es cuando llegamos a los extremos. Yo creo que cuando los niños están mal diagnosticados, ese es el problema. O sea, empezando niños, por ahí, niños que sí lo necesitan y no se los dan. Y niños que no los necesitan y sí se los dan. Así es. Ese es el problema grave. Porque entonces es exactamente lo mismo si decimos, voy a poner un ejemplo del corazón. Niños que necesitan una medicina para el corazón y no se las dan. Y entonces se mueren de un ataque al corazón. ¿Sí me explico? O sea, a mí me gustaría decirle al público que el cerebro es un órgano igual que cualquier órgano que tenemos en el cuerpo y que hay que tratarlo como tal y hay que ser responsables con ese órgano. No es una cosa diferente, es parte de nuestro cuerpo y hay que tratarlo como lo que es, con la misma responsabilidad. Y entonces somos muy irresponsables con él, Laura. Y entonces hay que tratarlo cuando se necesita, cuando hay un problema emocional, hay que tratarlo solo emocional. Pero cuando tiene un problema físico, hay que tratarlo como un problema físico. Eso muchas veces no se puede comprobar tampoco. Bueno, es una por realidad. eso hay a nivel especialistas. cerebral no se puede comprobar. Sí, por favor. A ver, hay varias cosas. Si es bien cierto, todavía no tenemos una química sanguínea del cerebro. Pero sí existen los neurólogos. Pero sí existen los neurólogos y vemos también la mejoría en el niño. Exacto. Si un niño está mal diagnosticado, luego vamos a ver que se nos duerme. ¿Por qué? Porque finalmente no está ni bien diagnosticado ni el medicamento está en la dosis correcta. Exacto. Entonces, hay casos de TDAH que son muy leves, que con solo psicoeducación salen. Exactamente. Y no se necesita más, pero hay casos más graves en los que sí es necesario un medicamento. Ahora, en el caso aquí del matrimonio, yo les pregunto varias cosas. Ustedes me dicen, la niña aprende en casa con nosotros.
ahí yo ya me hace dudar de un TDAH. ¿Por qué? Porque un TDAH se porta igual aquí que en China. O sea, igual se porta en casa, lugar, que igual se porta con los amigos, que igual se porta en la escuela. Ahora, de los medicamentos que le dieron, le están dando uno para TDAH, que es el Ritalin, dijeron, me parece. Sí. Se lo estuvimos dando. A ver, pero también le están dando... El Ritalin se lo estuvimos dando y se lo dejamos de dar hace como un año. ¿Y cuál están dando ahorita? Ahorita ya le suspendió la psiquiatra el medicamento. Ahorita solamente le estamos dando uno para la ansiedad. Entonces, le están dando uno para la ansiedad, le dieron uno para el TDAH, le dieron un antidepresivo y... Algo neurológico ahí contra las, ella contra tiene, las convulsiones. Imagínate ese cóctel que le están dando a una niña de 9 años. No fueron juntos, pero... fueron por separado. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo a lo que vas. Yo no creo que tienen un diagnóstico adecuado de su hija. Exactamente. ¿Por qué? Porque... A ver, si yo y esto es lo que nos asusta, Aurea. Si yo tengo una infección, voy al doctor y él cree que tengo tal cosa y me da un antibiótico. Pero él sabe que tengo una infección. Claro. Y si un antibiótico no me jaló, me lo cambia por otro. O lo del corazón, o lo del... el estómago, lo que ustedes quieran. Pero ella no tiene un diagnóstico. No tiene un diagnóstico. Me voy a poner del otro lado y discúlpenme si soy mala onda. No soy mala onda yo. Su niña tiene una bronca, o 2, o 3, o 5, yo no la sé. Los otros niños no tienen la culpa del asunto. O sea, los niños son niñitos, no tienen los conceptos que nosotros. Cuando decimos que un niño manipula, yo creo que es un término demasiado rudo para un niño. Yo puedo manipularlos a ustedes, echarles un rollo que voy a salvar de la muerte a su hija porque tal o cual, y ustedes me quedan eternamente agradecidos. Eso es manipulación. Claro. Pero un niño quiere estar contento, quiere estar bien. Entonces busca la manera. Si le sale bien decirle a su mami, "Do you love me?", ¿no? Y eso le funciona y la mamá cae rendida a sus pies, pues eso va a hacer. Eso es lo que aprendió, eso es lo que le dimos, ¿sí? Hay gente que podemos ser el blanco perfecto para que nos molesten o nos hagan bullying o como ustedes quieran. ¿Quién? Los gorditos, los que usamos lentes, los que se nos cae el pelo, los que hablamos chistoso, los que somos blancos, los que somos negros. Ella tiene todas las posibilidades, bueno, pero exageré. Ella llega a una escuela, los niños detectan con facilidad que es la nueva, que a lo mejor no corre igual que los demás, que la maestra le tiene que repetir 4 veces las cosas. Que tiene problemas de lenguaje, y no habla bien. A veces no quiere hablar bien porque ella nos ha dicho, me entenderán. Y nosotros le decimos, sí te entienden, tú habla. Claro. Y entonces la estamos motivando cada momento, ¿no? Ya pero es una de las se cosas. Le convierte en una situación. El hecho de que den una medicina por acá. Si a mí mi doctor me da un antibiótico y luego no me lo cambia por otro, sino me da un antidepresivo, pues el cuate no está seguro de lo que me está pasando. Y tiene derecho a no estar seguro. Pues ¿por qué vamos a estar 100% seguros? Entonces por eso usted ya no cree a lo mejor en los medicamentos, porque si el primero que le dieron hubiera funcionado, bien. Pero yo creo que su hija tiene diferentes cosas, ¿no? Empezando por el problema del lenguaje, cómo está su aprendizaje. Claro, lo que pasa es que, bueno, ahorita con la doctora de al lado, me comenta que a lo mejor no tiene TDA, ¿no? Pero Esa es la mejor, yo estoy en la disposición, a lo mejor yo no quise decir eso, bueno, quise decir que estoy en la mejor disposición, que si la niña necesita un tratamiento con medicamento y que va a funcionar, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque digo, bueno, si le hace falta, pues adelante. Pero bueno, en conclusión, o sea, yo creo que lo que necesita es un diagnóstico certero, por favor. Pues, claro. Oigan, tenemos que sacar déjame decir otra cosa de las medicinas. Cuando a mí me habla una señora, Juanita Pérez, que su hijo lleva 1 año viniendo conmigo, y me dice a través de la secretaria que si le hace una receta, pues recuérdeme qué está tomando o deme el expediente. Pero eso es natural, porque qué tal que yo creo que está tomando Ritalin y está tomando Prozac. Entonces mejor nos aseguramos. Yo no veo mal que la doctora pregunte. Okay. Porque además ella a nivel de gobierno, pues a lo mejor ve 20 niños al día. Sí, todos queremos ser especiales, Saúl.
No, Por eso, claro. eso nos pasa. Queremos Claro. hablarte y que nos digas, hola Cristina, ¿eres tú? Hola, Cristinita, ¿cómo estás? La verdad. Pues sí. Oigan, Maribel Castañeda, tengo un niño de 12 años, desde que iba al kinder lo diagnosticaron con déficit de atención e hiperactividad. Lo medicaron con Ritalin desde el kinder. Así, qué horror. Y en la actualidad toma Tradea. Quisiera saber si el medicamento es el correcto, porque ha tenido problemas en la escuela, lo suspendieron por su comportamiento y falta de atención. El Tradea y Ritalin y Concerta, todos se llaman metilfenidato. El metilfenidato es lo mismo. A algunos les cae mejor uno que el otro y difícil saber por qué. Ok, porque nos son vamos lo a un mismo. corte. En un momento regresamos. Quédate con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y desde California, saludos a California en Estados Unidos. Ramón Mondragón nos pregunta, ¿es adecuado llevar a consulta a un niño con TDA sin que se dé cuenta? ¿Hay que enterarlo de su condición? ¿Qué sí, sin que se dé cuenta y de qué edad? Bueno, ¿No dice la edad? a veces también para las cuestiones de terapia se ha hecho un mito ahí terrible, ¿no? Entonces, en las propias escuelas, los propios papás a veces dicen, no, yo no creo en las terapias y la terapia no y sí no. Entonces, a veces entra en esa duda. Yo creo que los niños sí tienen que saber, ¿sí? A veces, pues les podemos, mira, yo por ejemplo, cuando viene la primera vez, si su hijo sabe que va a venir, no quiere ir a terapia, dígale que va a ir con Saúl. Pues sí. ¿Quién no quiere ir con El que Saúl? sabes, ¿quién no quiere? Entonces ya que llega ahí le digo, no se preocupe, mi secretaria se va a encargar en decirle que soy doctor, voy a decir, doctor, ya digo a su paciente. Bueno, él vive en Estados Unidos, pero bueno, igual, con un pero Saúl en Estados Unidos. yo creo que sí deben Oiga, de tenemos saber. estos dos libros, que es el trastorno por déficit de atención, una guía para padres y maestros, y hiperactividad y déficit de atención en niños y adultos, y los vamos a rifar aquí en el público. Bien, así es que, mire, para que nos llamen y vengan aquí. Y bueno, vamos con las personas aquí del público. Tú eres... Yo soy Lourdes. María de Lourdes. María de Lourdes. Fortanel Arevalo. ¿Qué pregunta Gracias. tienes? Mi pregunta básica es, lo más importante es que a mi niño le estoy dando 3 medicamentos en sí, lo que ya me están mandando. A partir de noviembre fue diagnosticado con déficit de atención y primero le mandaron el Topamax de 25, media tableta. Ahorita ya le estoy dando una tableta en las noches. Luego le mandaron el Risperdal en solución, una gota en la mañana y una en la noche. Ahorita actualmente ya está tomando, aparte de esos dos, el Atemperator suspensión, es milímetro y medio, 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, pues tiene 3 años y siento que es demasiado medicamento para él. Es específico para el trastorno de atención. Claro. Ninguno. Entonces, pues sí, necesito O sea, yo de tenemos alguna que manera saber- ayuda. ¿Qué le recomendamos? Yo necesito ayuda porque... Hablar con el doctor o vaya con cualquiera de nosotros y nosotros hablaremos con el doctor que le recetó para que nos diga por qué y qué le encontró. A lo mejor ya encontró Sí, algo sí, claro. que Sí, merezca Le todo mandaron a hacer esto, un ¿no? electroencefalograma, que es que de hecho lo traigo yo aquí. Sí. Yo me salí de trabajar precisamente para poderlo atenderlo porque soy madre soltera. No puedo yo dejarlo Si hay- tanto tiempo perdóneme así. que la interrumpa. Si hay algo en el electroencefalograma, mide la electricidad del cerebro, pero no la química del cerebro. Claro. La química del cerebro no hay forma de medirla en este momento. Entonces, si el doctor con un electro detecta algo y le da estos medicamentos, bueno, pues él sabrá. Pero ninguno es específico para trastorno de atención. No, bueno, la semana pasada yo recuerdo que Guillermo se alarmó cuando nos mandaron una pregunta. Que venía el Topamax, y del Topamax el mismo. para un niño de 3 años. Él Guillermo dijo, y yo nos imposible. veíamos como ¿por qué? Aurea, ¿quieres decirle algo? No. No quiere decir. De ninguna manera medicar a un niño a esa edad, por Dios. De ninguna manera. Bueno, otra pregunta por acá. ¿Cómo te llamas? Verónica. Vero, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, yo tengo un nene de 8 años con TDA. Sí, fue largo mi trayecto, largo. Yo estuve investigando en internet, videos en YouTube. Bueno, la cuestión como obligación como mamá con hijo con TDA, yo siento que debe de haber mucha información para los papás, porque ahorita como están viendo, hay mucha situación que a niños chiquitos que están medicando, ¿no? Sí, no, imposible. O sea, es algo así, digo, a mí me dijeron, yo lo llevé a mi niño como a los 4 años, porque desde la guardería, ¿no? Yo también tuve que dejar de trabajar por lo mismo, de que muchas quejas desde la guardería, ¿no? Yo decía, ay, ¿cómo? No tienen paciencia, ¿no? Pero algo pasaba, Sí, los quieren ¿no? a todos dormiditos.
Sí, era el que daba guerra, no se dormía. Entonces yo decía, algo pasa, ¿no? En el kinder, en el preescolar, igual. Entonces, por eso pasé muchas cosas emocionalmente, como mamá también, con mi niño. Mi niño también emocionalmente está afectadísimo, o sea, hasta el niño luego dice que no quiere ya vivir, ¿no? Entonces son cosas así. ¿Qué edad tiene ahorita? 8 años, va a cumplir 9. Sí, o sea, hay niños que o sea, tanto la sociedad, ¿no? Lo etiquetan, lo hacen a un lado. Los síntomas del niño es así, gritar, no jugar bien, o sea, grita, eso los niños los saca de onda. Entonces, no, más que nada yo quisiera que sí se pudiera dar más información a los papás. Ahorita aprovechando la fundación es súper. Es lo máximo, la fundación, que se acercaran más a, si tienen dudas, ahí. Porque, por ejemplo, ahorita una persona se acercó y me dijo, bueno, ¿por dónde empiezo? Claro. Y así pasé yo, ¿por dónde empiezo? Me dicen que vaya allá, vaya acá. Yo fui hasta el otorrino, claro, porque decían que no escuchaba. Claro. Por pues la es que cuestión. Creo que eso es lo que, ¿no? Tratar de cubrir lo más que nosotros podamos. Margarita, ¿quieres decir algo? Sí, yo insisto, los primeros que tienen que saber son los papás. En la fundación tratamos de informar a los papás. De hecho, a veces hasta hemos tenido problemas porque ya los papás ya no llegan y ¿qué me va a dar, doctor? Sino llegan y preguntan cuáles van a ser los efectos, qué va a pasar con esta medicina, si se la dejo de dar, ¿qué va? Entonces el papá ya cuestiona al médico para saber exactamente qué es lo que va a hacer. Por otro lado, los papás tienen que saber cómo tratar a un niño con TDAH, porque no se tratan igual que a los otros niños. Las estrategias que me funcionan con un niño sin TDAH no me funcionan con un niño con TDAH. Ahora, en la escuela hay que hacer equipo con el docente. Y dicen, bueno, con el docente no se puede hacer equipo, que no sé qué. Por ley, hay se está haciendo un artículo en la escuela, es el 594, donde dice que tienen que atender a los niños con TDAH. No lo dice tal cual, sino se le considera una discapacidad cognitiva, porque los niños con TDAH, su inteligencia no está afectada. Lo que está afectado son los procesos de cómo se enfrentan al mundo. Entonces, en ese sentido, los profesores, por obligación, lo tienen que hacer. Si ustedes saben cómo llegarles, acuérdense que ustedes son los más interesados en sus hijos, porque el profesor lo tiene un año y no lo vuelve a ver. Ustedes lo tienen toda su vida. Entonces, hay que aprender a hacer alianzas con los profesores. Claro. A veces, ya ahí termino, a veces los profesores no entran con estos alumnos porque no saben cómo, y es más fácil negarse a decir no sé. No, claro, y por eso muchos profesores prefieren que los mediquen para que los tengan tranquilitos. A ver, por aquí tenemos un comentario en ese sentido, ¿no? Tenemos aquí con nosotros a Alma Laura Chapa Hernández. Alma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, yo hasta hace 6 meses fui asesora técnica de la Dirección de Educación Especial y durante mucho tiempo dentro de la dirección hemos hecho investigación sobre el trastorno por déficit de atención. Y bueno, aquí hay cosas, se han expuesto cosas muy, muy interesantes. Mi postura personal, tampoco voy con los medicamentos. Mi experiencia personal también dentro de la dirección es de que niños que nos llegaban con medicamentos no tenían los resultados esperados, vamos a decirlo así, y muchas veces los niños venían en situaciones completamente devastadoras. Creo que falta muchísima información que nosotros hemos tratado de ir recopilando. Incluso la dirección ha hecho foros para los maestros también. Se hizo un tríptico también, en el cual se llama El fenómeno del trastorno por déficit de atención en la educación básica. Y ¿dónde se consigue esto? En la Dirección de Educación Especial, o aquí atrás aparece una... Vamos a ponerlo aquí para que lo podamos ver. Ajá. Aparece una dirección de correo electrónico donde se puede descargar este folleto, donde trae alguna información importante. Dentro de lo más importante es,
nosotros somos Secretaría de Educación Pública y nosotros nos regimos ante la Ley General de Educación. El doctor Saúl ya lo mencionó, hoy por hoy hay una ley que papás y maestros tenemos que estar muy, muy conscientes de que existe, que son las reformas a los artículos 75 y 76 de la Ley General de Educación. Esto ha permitido, cuando nosotros lo exponemos a los maestros dentro de las aulas, de las escuelas, nos da una sensación de poder recuperar nuestra práctica docente, de poder ver y mirar lo que pasa dentro de la escuela. Cuando ya está prohibido el administrar los medicamentos dentro de las escuelas, nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó aquí? Que hicieron una ley que prohíbe el suministro de medicamentos. O sea, nos fuimos ante las instancias correspondientes, hicimos toda la investigación del seguimiento de la ley y entonces nos dimos cuenta de que, bueno, hay muchísimo descontrol en todo esto, ya se ha expuesto mucho en el programa, ¿no? Quienes no están de acuerdo, quienes sí están de acuerdo, y bueno, la ley es muy clara en decir que hay que tener los papás muchísimo conocimiento y los maestros sobre los efectos secundarios de los medicamentos y tener muchísimo cuidado con respecto a eso. También el promover dentro de las escuelas el uso de los medicamentos está prohibido, condicionar la asistencia, el ingreso y la permanencia de los niños también. Bueno, todo esto nos llevó a hacer, te digo, muchísima investigación también y bueno, también nos sorprende mucho que el metilfenidato pues esté dentro de la lista de estupefacientes de la Ley General de Salud en el artículo 234. Entonces es importante. Es muy importante, digo, yo creo que es un tema muy, muy amplio, es un tema que se tiene que exponer desde diferentes vertientes, por eso es que nosotros lo hemos llamado el fenómeno del trastorno por déficit de atención. Nosotros hubiéramos podido hacer un tríptico, un documento que se hable acerca de la atención de los niños con trastorno por déficit de atención. Sin embargo, no es así. Lo que nosotros queremos poner de antemano es que, bueno, hay muchas miradas, hay que ver este problema desde muchos enfoques y hay que tener muchísimo cuidado. Una de las cuestiones muy importantes es que las escuelas deben de brindar educación con calidad y equidad. Esos son los principios fundamentales de la educación. Te agradezco muchísimo que nos hayas comentado sobre este tríptico y sobre todo dónde lo podemos nosotros localizar. No tenemos mucho tiempo, entonces bueno, gracias. Ahora necesitamos herramientas. Sí, eso yo hubiera querido, siempre no es suficiente el tiempo, ¿no? Pero hubiera querido que pudiéramos hablar un poco más de todas estas herramientas que pueden utilizar los papás en casa, ¿no? Tenemos ya y las maestras en la escuela. Y como no hay tiempo, entonces dos aportaciones rapidísimas. Por favor. Una, en nuestra página, que por ahí habrá aparecido en algún momento, que entren a nuestros artículos. Tenemos un artículo publicado, son pequeños, son ágiles, accesibles, un artículo publicado recientemente que se llama Consejos para el manejo del TDA en casa, que es de una neuropsicóloga infantil, Perla González Castro, de la asociación, y seguiremos publicando y nos enfocaremos mucho en hablar sobre TDA. Y bueno, yo no sé si se valga, pero este librito que nosotros utilizamos incluso como terapeutas, pero que ni mandado a hacer para los papás, se llama Aprender a vivir con TDA. Y lo deben conocer algunos de ustedes tal vez, ofrece muchísimas herramientas muy prácticas, de verdad, muy útiles, muy sencillas y accesibles para los papás en casa y para que incluso ustedes motiven en los maestros esta participación a ayudar en equipo, como lo dijimos desde el principio, a sus niños, ¿no? Perfecto. Entonces, si lo pueden conseguir, se los recomiendo. Pues bueno, con eso nos ayudas muchísimo y les recomendamos ese libro. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues en yo creo librerías, que no sé si se pueden librerías, pero las típicas, ¿no? Las típicas, ¿no? Por ahí hay Miguel muchas por Ángel el de sur. Quevedo, por ahí. Hay muchas por el sur. Sí. Y bueno, quiero decirles que tenemos boletos de Cinépolis para todo el público que vino hoy aquí, boletos gratis. Así es que aparte de los libros que les vamos a rifar, ya no podemos responder a más de sus dudas, pero los especialistas se van a quedar aquí para responderle a todas las que faltaron.
Muchas gracias de veras a todos por venir, muchas gracias por siempre estar con nosotros. Y les quiero recordar que en la página de Diálogos está el programa de TDA de la semana pasada y van a estar completitos para que ustedes los puedan ver y los puedan bajar. Les recuerdo también que en la página siempre está el programa en vivo, en la página de 11 TV México pueden verlo en vivo, la transmisión. Y bueno, la retransmisión va a estar a las 3:30 AM y a las 5 AM también. Y bueno, gracias por siempre estar aquí y el próximo martes tienes una cita aquí conmigo. Gracias a los especialistas, Saúl, gracias a todos por estar aquí ahora, de veras gracias. Gracias a ti. Y bueno, hasta luego. Bye. Bye. No traigo.